Listo, cuando quieran arrancar, pueden empezar. Bueno, entonces buenos días para todos. El día de hoy se abordará el tema referente a asma severa y potencialmente fatal, a cargo de Stephanie Carolina Arcila, Jesús David Espinosa, Manuel Franco, Juan David Navarro, Juanita Sánchez, Valentina Suárez, Juan Camilo Vargas y quien les habla, Luisa Fernanda López. Entonces, el orden de la presentación será de la siguiente manera, como pueden ver, iniciando con una breve introducción, los métodos, definición, epidemiología, genética, fisiopatología, clínica, diagnóstico, tratamiento y manejo y conclusiones. Entonces, bueno, para iniciar es necesario decir que, como es conocido comúnmente, el asma es una enfermedad heterogénea que se caracteriza por la inflamación crónica de la vía aérea, periférica específicamente. Esto es de origen multifactorial y su tratamiento dependerá según su gravedad. Por otro lado, dentro de los síntomas característicos encontramos 4 muy importantes y fundamentales que mencionaremos más adelante, que son la tos, las sibilancias, el dolor torácico tipo opresivo y la dificultad respiratoria. Entonces, importante de estos síntomas es que se pueden manifestar con una frecuencia variable que dependerá de la severidad de la misma enfermedad y de las medidas terapéuticas implementadas como mecanismos de control de la patología. Entonces, es muy importante tener en cuenta que el asma es una patología que no tiene resolución definitiva, sin embargo, con una terapia adecuada, se puede lograr el control de los síntomas de modo que no interfieran las actividades del día a día del paciente, previniendo a su vez las exacerbaciones y en caso de que estas lleguen a estar presentes, que sean, digamos, entre comillas, leves y de fácil manejo. Bueno, también debemos tener en cuenta, devuélvete un momento, por favor. Generalmente el asma pues se dice que es una patología que puede llegar a comprometer seriamente la calidad de vida del paciente, por lo que debe analizarse minuciosamente cada uno de sus componentes, dando especial importancia, como veremos próximamente, que se le dará una gran relevancia al abordaje diagnóstico y terapéutico. No olvidar que entidades como lo son el asma representan una gran problemática tanto clínica como a nivel socioeconómico. Por lo tanto, resulta necesario ampliar su conocimiento en el diagnóstico y el manejo adecuado de la misma. Bueno, entonces ahora sí, en cuanto a los métodos, pues la búsqueda que realizamos se basó en diferentes bases de datos, tanto norteamericanas como latinoamericanas, tales como PubMed, Lilacs y Cielo. Entonces, al buscar el término neurofaradasma en la plataforma norteamericana PubMed, se encontraron 340 títulos, pero al aplicar los filtros correspondientes, los hallazgos disminuyeron a 91 artículos posibles. Los filtros aplicados en esta plataforma, en esta base de datos, fueron el rango de edad con el filtro Child, que abarca de los 0 a los 18 años, y el filtro de rango de publicación del año 2000 al año 2021. Entonces, de los 91 artículos se descartaron 70 por distintas razones, tales como duplicidad y el no considerarse viables para cumplir los objetivos de la revisión del día de hoy, obteniendo 21 artículos viables en total por medio de esta base de datos. Ahora, en cuanto a las bases de datos latinoamericanas, encontramos 66 posibles artículos al buscar los términos asma potencialmente fatal y asma severo en niños. A partir de eso se descartaron 63 títulos por razones muy similares a las previamente mencionadas, además que un gran porcentaje de los resultados encontrados en estas plataformas latinoamericanas ya estaban presentes en PubMed, obteniendo 3 artículos definitivos. Entonces, en ese orden de ideas, se utilizaron 24 artículos en total como literatura base para la revisión del día de hoy. Ahora, en cuanto a las definiciones, es muy importante mencionar que no existe un consenso absoluto sobre una única definición de asma. Por eso se tuvieron en cuenta diversos conceptos de referentes en el tema de la misma para así poder englobar los aspectos fundamentales de esta enfermedad. Entonces, iniciando con las guías GINA, el asma, según estas guías, se define como un estadio tan avanzado de la enfermedad que requiere del escalón 4 o 5 para el control de la misma. O el asma severa, según las guías GINA, también se puede definir como el asma que permanece incontrolada a pesar del tratamiento adecuado. Un segundo concepto lo establece las BPS-SIGN y propone que un paciente que sufre de asma severa es aquel que presenta más de 2 crisis asmáticas al año o cuyos síntomas persisten con el uso de SABA más de 2 veces a la semana. Por último, las RSATS, de las que hablaremos próximamente, proponen que el asma severa se define como la necesidad de dosis altas de corticoides inhalados junto con un segundo controlador o el asma que permanece incontrolada a pesar del tratamiento adecuado.
Bueno, entonces, para hablar de la epidemiología es necesario pues que sepamos que a nivel mundial el asma tiene una alta prevalencia y entonces pues encontramos que en la literatura existente pues se afirma que la prevalencia más o menos va a ser del 5 al 10% entre niños de una edad de 5 a 12 años en Europa. Ya en el caso de Estados Unidos, entonces, según el informe de la CDC, que es el Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades, en 2016 ellos reportaron que en niños menores de 18 años iba a haber una prevalencia más o menos del 9.6% al 10.5%. Y ya específicamente, pues en el asma severa, la prevalencia global entre los adolescentes iba a ser aproximadamente del 6.9%. Y pues entre los pocos estudios que actualmente hay en la población a nivel mundial sobre el asma severa y basándose en las definiciones de la American Thoracic Society y la European Respiratory Society, que fue la que Luisa mencionó anteriormente dentro de las definiciones, pues ellos reportaron una frecuencia de asma severa que estaba comprendida en un rango más o menos del 5 al 15% del total de pacientes que padecían asma. Siguiente. Bueno, entonces, pues acá hay un programa que se llama el SARP, que es el Programa de Investigación de Asma Severo, donde ellos establecieron o, bueno, concluyeron que realmente el asma severa se podía dar en cualquier rango de edad pediátrica. Y pues ellos también introducieron unas variables de importancia, una importancia de relación entre variables como el sexo, la gravedad del asma y la edad. En el sexo se vio que había una mayor prevalencia en el sexo masculino y pues la edad, como ya hablamos, pues podía suceder en cualquier rango de edad. Sin embargo, ellos encontraron que 34% ocurría en los pacientes más jóvenes y 59% en los mayores. También, pues comparado con los adultos, los niños que padecían asma severa tenían un grupo significativamente que era mayor de eosinófilos, también tenían mayor sensibilización a los alergenos y unos niveles más altos en cuanto al IgE sérico. La mayoría de pacientes pediátricos se encontró que pues respondían mejor a todas las terapias estándar. Sin embargo, pues también se evidenció una proporción significativa que tenía una enfermedad grave que era resistente a las terapias convencionales. Y ya en cuanto a la incidencia de mortalidad por asma en niños, pues se habla de que en países desarrollados, como es el caso de los países en Europa, pues la incidencia de mortalidad es de 2 por cada millón de niños al año, mientras que puede llegar hasta 7 por cada millón de niños al año en países en vía de desarrollo, como lo es el caso de Colombia, que ya vamos a hablar más adelante de eso. Bueno, entonces ya para hablar específicamente de Latinoamérica, pues hay múltiples artículos que provienen del ISAC, donde realmente vemos que hay una alta prevalencia en la región, y más o menos en el grupo de edad de 6 a 7 años se estima una media de 17.3%. Y en el grupo de 13 a 14 años hay una media de 15.8% en cuanto pues a su prevalencia. Siguiente. Bueno, en Colombia, ya pues para hablar específicamente, encontramos que hay un estudio que se hizo en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, donde pues para el año 2011 existía una prevalencia total de asma en Colombia del 18.8% en niños que se encontraban entre 1 a 18 años. Y ya en un subgrupo de niños de 1 a 4 años, pues esta cifra ascendía hasta un 29%. Ahora, cuando ellos hablaban de la incidencia del asma severa, encontraron que esta pues era del 2 al 3% de los niños que padecían asma, en donde ellos entendían el asma severa como un cuadro clínico que no se lograba controlar, incluso con un tratamiento que era óptimo y que pues estaba a altas dosis, en un nivel 4 o 5 de las guías GINA. Bueno, lo otro que hay que decir es que actualmente nosotros no contamos con estadísticas actualizadas en cuanto a la prevalencia, la incidencia y las cifras de mortalidad en Colombia. Y pues algunos estudios, pocos, pero algunos han determinado que hay una mayor mortalidad en personas que son mayores de 35 años comparados
con menores de 5 años y con las personas jóvenes. Entonces, en conclusión, después de, digamos, la literatura que pudimos revisar, vimos que la mortalidad por asma en Colombia iba a ser más baja que la reportada en otros países latinoamericanos, como lo era el caso de Costa Rica, de Argentina, de Cuba, de Uruguay y de Venezuela. Sin embargo, la mortalidad en Colombia sí era más alta que en Chile, por ejemplo. Ellos llegaron a la conclusión entonces que esta mortalidad pudo haber bajado en Colombia por políticas de salud pública que se habían establecido y que habían sido implementadas. Entonces, esto es bastante importante tenerlo en cuenta. Sí. Bueno, lo otro que pues queríamos hablar es que algunos autores han propuesto algunos factores predictores de la gravedad del asma en niños, dentro de los que nosotros podemos incluir como una visita a emergencias u hospitalización en los últimos 3 meses, un uso de corticosteroides en los últimos 3 meses, que hayan tenido una neumonía o que los hayan intubado previamente, que tengan una capacidad vital forzada postbroncodilatador que sea menor del 70% del predicho, que haya un prebroncodilatador BEF1 que esté disminuido, que haya un nivel inferior normal al de basófilos en sangre y unos síntomas de asma con una actividad física de rutina. También pues que sean niños no blancos. ¿A qué nos referimos con esto? Pues niños afroamericanos, también niños hispanos y que además de esto tengan más de 3 desencadenantes alérgicos. Listo. De genética se tiene que tener en cuenta que el asma es una enfermedad hereditaria, pero que esta no va a seguir el patrón de herencia que conocemos, que es autosómica dominante recesiva o ligada al X, sino que esta va a ser una enfermedad multifactorial, en la cual pues, van a contribuir factores genéticos y ambientales para su posterior desarrollo. El riesgo de presentar el asma suele ser mayor si se tienen antecedentes familiares de atopía, de asma o de afectación a una edad más temprana, pues por que se comparten genes entre unos familiares y otros, y a diferencia de los trastornos asociados a alteraciones de un solo gen, el fenotipo del asma es variable, ya que este no se expresa de forma lineal y muy variable, porque su grado de expresión y también afectación depende también de qué tan afectados se vieron los familiares al momento de presentar la enfermedad, y esto hace que se dificulte la predicción del estado de la enfermedad para un genotipo determinado. Pues en la tabla que se ve ahí, eso muestra la probabilidad de padecer la enfermedad dependiendo ya del grado de consanguinidad que se tenga. Pues si se ve ahí, el riesgo es mayor cuando se presenta en los padres, que cuando es uno es del 25%, cuando son los dos es del 50%, y pues en los gemelos monocigóticos es la probabilidad más alta del 75%, porque mientras más cercano es el grado de consanguinidad, pues más similares van a ser los genes que compartan y por eso la afectación va a ser mayor. Y antes de hablar de los genes relacionados con el asma, potencialmente fatal, es importante que se conozcan algunas variantes genéticas que se asocian con la susceptibilidad al asma. Una de ellas es la alteración del gen del complejo mayor de histocompatibilidad, ubicado en el cromosoma 6, brazo corto, región 2, banda 1, que este se va a asociar con el asma de inicio en la niñez. También alteraciones en el gen de la región RAD50 de la interleucina 13, que se ubica en el cromosoma 5, brazo largo, región 3, banda 1, el cual también es un predictor de susceptibilidad al asma y progresión relacionado con la función pulmonar, en la cual se ha demostrado que la función pulmonar se basa desde las vías de los linfocitos TH1 y TH2. Cuando hay alteraciones en los genes de la vía de los linfocitos TH1, esto va a influir sobre la gravedad de la enfermedad, y la TH2 para la susceptibilidad, pues para su desarrollo. Por eso es muy importante saber la diferencia entre estos dos, para así realizar un enfoque adecuado que nos permita comprender mejor la fisiopatología. También otra alteración es la del gen HHIP, que también se va a relacionar con la función pulmonar, en la cual alteraciones en este se relacionan con niveles más bajos de BEF1 y una mayor gravedad de la enfermedad. Y también variaciones en el gen del receptor de la interleucina 6, que también se relaciona con aumento de la susceptibilidad al asma y modificación de la función pulmonar. Y ya en lo que respecta a los genes que tienen relación directa con el asma potencialmente fatal, se tiene el ADAM33, que se ubica en el cromosoma 20. Este lo que va a codificar es la proteína 33 del complejo de desintegrina metaloproteinasa. Este se expresa en las células del músculo liso bronquial y los fibroblastos, y este va a ser un gen
que a la vez que al generarse su alteración va a acelerar el proceso de remodelado de la vía aérea y la progresión de la enfermedad a formas más graves. Otro gen implicado también es el gen ORMDL3, que se ubica en el cromosoma 17. Este se asocia con asma de inicio en la niñez y también una sobreexpresión de este mismo hace que se tengan niveles elevados de IgE, que va a generar una respuesta inflamatoria aumentada y asimismo va a acelerar el proceso de remodelado de la vía aérea. También está el gen de leucina 33 que se ubica en el cromosoma 9, que también se relaciona con asma severa porque al haber alteraciones en este gen, hace que haya aumento del grosor de la membrana basal que se pone de manifiesto en los pacientes asmáticos que son resistentes al tratamiento. También está la alteración del gen del factor de crecimiento tumoral B, que se ubica en el cromosoma 9. Este es un gen profibrótico que tiene directa relación con el remodelado de la vía aérea, porque alteraciones en este gen hace que se aumente la fibrosis subepitelial, que se remodele el músculo liso, se generen cambios microvasculares con la posterior disminución del BEF1. También la alteración del gen CHI3L1 o YKL40, que este gen de lo que se va a encargar es de secretar la quitinasa, que se va a encargar de degradar la quitina, que es una glicoproteína que hace parte de los alergenos que desencadenan la respuesta inflamatoria en el asma. Alteraciones en este gen hace que no se pueda realizar su función, que es de degradar la quitina, perdiendo así el efecto protector que este genera, que es disminuir la gravedad del asma y también disminuir la probabilidad de que haya remodelado de la vía aérea. Ya en lo que respecta a la fisiopatología del asma, lo primero que hay que saber es que el asma severa es una enfermedad en la cual cuyos mecanismos hasta ahora no se han podido dilucidar por completo, por lo cual hacen falta estudios complementarios para poder entender mejor la enfermedad y con ello su tratamiento. Y por eso el asma clásicamente el asma implica una inflamación heterogénea, tanto celular como innata, alérgica y no alérgica, remodelación peribronquial, que más que ser una consecuencia de la inflamación, son procesos que se llevan a cabo paralelamente y que se pueden evidenciar en niños incluso antes de manifestar la enfermedad por medio de exámenes diagnósticos. También se va a presentar edema de la mucosa, hipersecreción de moco, y como ya lo mencionábamos, también hay factores genéticos, entre ellos el gen de la interleucina 13, la interleucina 6, el AN33, además de los factores ambientales que nos ayudan a que haya un desarrollo más rápido de la enfermedad. Y esta remodelación incluye procesos de degradación y remodelación de la membrana extracelular, alta presencia de fibroblastos, aumento de las glándulas mucosas, neovascularización e hipertrofia muscular lisa, asociada a un fuerte componente de hiperplasia que se ve en el asma severa. Y todo esto va a conllevar una pérdida del retroceso elástico o compliance, con un engrosamiento posterior de distribución irregular de la pared bronquial, áreas de obstrucción y aumento de la resistencia al flujo aéreo con atrapamiento de aire, que asociado con el componente de hiperreactividad exagerado en el asma severa produce una obstrucción variable, taponamiento, aumento del trabajo respiratorio y limitación del flujo aéreo. Ya en esta imagen que se ve aquí, se pueden ver todos los componentes que conforman el asma asociado a características propias del asma severa, como lo son la disminución de la percepción de la disnea presente en nuestro grupo de pacientes que vamos a hablar más adelante, y la heterogeneidad ventilatoria, que es la manifestación de la disfunción de la vía aérea pequeña, que puede producir un desbalance en la relación ventilación-perfusión y que puede conllevar a hipoxemia. Esto asociado a una tendencia al cierre prematuro de la vía aérea conlleva lo que es la esencia del asma severa. Y mayor recurrencia de exacerbaciones, una baja respuesta o nula a la terapia, pérdida acelerada de la función pulmonar y necesidad de ventilación mecánica con aumento de eventos potencialmente fatales. En la gráfica que se ve a continuación se representa la función pulmonar medida por el BEF1 como valor absoluto y la respuesta a un agente broncoconstrictor, en este caso la histamina. Entonces se puede ver que en el paciente no asmático, cuya función pulmonar va a ser normal, al administrar histamina hace una curva y luego llega una meseta. En el paciente que es asmático leve, al administrar la histamina se evidencia además de una función pulmonar basal disminuida, que tiene una curva más alta y luego llega una meseta. Y a diferencia de los anteriores, en el paciente con asma severa, se tiene una función pulmonar basal aún más disminuida, se tiene una curva más pronunciada, que no puede alcanzar una meta en rangos seguros de dosificación de medicamento. Con respecto a la fisiología pulmonar de los pacientes con asma severa, se tiene un BEF1 más disminuido
que es el marcador más importante de la función pulmonar. Además, se va a evidenciar una capacidad vital forzada más baja producto del atrapamiento de aire y por consiguiente va a haber un aumento del volumen residual y la capacidad pulmonar total va a estar más alta de lo normal. Además de esto, la relación B1-CBF va a estar, es muy variable, ya que depende tanto del grado de compromiso de la función pulmonar como el grado de atrapamiento de aire. Y también ya se han propuesto dos subgrupos de pacientes en los cuales se sugiere que hay una diferencia en su fisiopatología, como se ve en el subgrupo 1, que representa, que representa el 80 al 85% de todos los pacientes con asma severa. Estos pacientes tienen una historia larga de asma grave, mal controlada con historia de insuficiencia respiratoria. También los autores refieren que en este grupo la mayoría de muertes es potencialmente prevenible. Este subgrupo de pacientes es el que tiene una percepción disminuida de la disnea asociada a un mayor componente de hiperreactividad bronquial. Y en el examen patológico se evidencian extensos taponamientos mucosos e inflamación de predominio eosinofílico. En el subgrupo 2 representa la minoría, que es de pacientes que es un 25%. Generalmente son mujeres jóvenes con una historia de atopía importante, pero con asma leve o incluso sin la misma. Y estos pacientes tienen una aparición repentina de broncoespasmo y progresan rápidamente a paro cardíaco, y en el examen patológico se encuentran las bronquias sin moco y con inflamación ya de predominio peroneutríco. Para hablar entonces de la clínica, pues debemos tener en cuenta que el asma, pues como se define, pues es altamente heterogéneo y por ende entonces va a tener diferentes fenotipos clínicos, dentro de los cuales pues encontramos el asma de comienzo precoz, el asma que tiene un componente alérgico, el asma con una limitación fija al flujo aéreo, el asma cortico resistente, y pues también tenemos la obesidad. Hay unos, digamos que teniendo en cuenta que dentro de ellos los que más se relacionan con una mayor severidad, pues va a ser el asma con limitación fija al flujo aéreo y el asma cortico resistente. Debemos tener clara toda la sintomatología general del asma, que va a cursar con una opresión torácica, tos, que es uno de los principales síntomas, sibilancias, que pues va a estar presente en toda esta patología, pero también podemos encontrar en otras completamente diferentes. Entonces es algo que debemos tener en cuenta, es que a medida que se va agudizando pues la patología, vamos a presentar una dificultad respiratoria más severa y que esta pues a su vez va a estar marcada. Entonces, cuando el cuadro clínico se va agudizando, podemos observar que todas estas personas van a comenzar a hacer uso de los músculos accesorios, a tener una habla entrecortada, van a tener taquipnea, diaforesis, congestión nasal, cianosis, también van a tener opresión en el pecho y van a presentar también un aumento de todo este trabajo respiratorio. Todo esto entonces los va a conducir a presentar ciertos episodios de ansiedad en algunos casos, y esta sintomatología que podemos observar pues en esta diapositiva va a ser característica de una persona que su cuadro clínico de asma comenzó en un proceso muchísimo más agudo y que además está pues presentando exacerbaciones. También debemos tener en cuenta que en el asma severa, un paciente puede presentar un pobre control de los síntomas, como ya lo hemos venido mencionando, con unas exacerbaciones que son frecuentes, que son severas y que se van a resolver con un tratamiento adecuado y de una forma espontánea. Entonces, cuando presentamos todas estas exacerbaciones graves, pues las podemos explicar porque va a haber una mayor limitación a este flujo aéreo, donde vamos a encontrar pues fenómenos de remodelación bronquial que se van a asociar a su vez pues a cambios estructurales crónicos en la pared bronquial. Estos pues van a estar sucedidos por cambios inflamatorios que van a producir entonces una mayor pérdida en la función pulmonar, en la reversibilidad de la obstrucción, y pues asimismo van a llevar entonces a un fallo en toda la terapéutica que nosotros estemos tratando de implementar en este paciente. Hay algunas ocasiones durante la exacerbación de todos estos pacientes donde ellos podrían llegar a presentar, por ejemplo, somnolencia, obnubilación, algún tipo de insuficiencia respiratoria o incluso un paro cardiopulmonar. Entonces, es cuando debemos tener mucho cuidado, sobre todo con todas estas manifestaciones que, aunque pueden llegar a ser menos frecuentes, pues pueden, en definitiva, llegar a comprometer la vida del niño. Entonces, por ende, es que debemos realizar un diagnóstico y un manejo oportuno
y también de una manera muy responsable. Ya en cuanto pues al examen físico, van a haber unos hallazgos que sugieren un deterioro o que estamos frente a una exacerbación, como por ejemplo en la auscultación pulmonar, cuando hay la presencia de un tórax silente, debido a que todo este flujo de aire, como ya lo hemos mencionado, pues va a estar limitado. Entonces, este signo nos va a indicar una mayor severidad clínica. Y en las exacerbaciones o crisis también podemos llegar a encontrar entonces sibilancias que van a ser de un predominio expiratorio debido a toda esta compresión dinámica de las vías respiratorias, pero también podrían llegar a ser bifásicas y generalmente van a ser simétricas. Entonces, también digamos que podríamos llegar a tener una distribución asimétrica y si la tenemos, es primordial que nosotros alertemos al médico de la presencia, por ejemplo, de una telectasia, de un neumotórax o de un cuerpo extraño. Bueno, entonces, con respecto al diagnóstico, las estadísticas nos van a mostrar que un gran porcentaje de los niños que van a llegar al servicio de urgencias en un estado de crisis ni siquiera han sido diagnosticados previamente ya con la patología de asma. Por esto es fundamental que el médico sea capaz de identificar tanto los factores de riesgo como las manifestaciones clínicas que nos van a sugerir la presencia de esta enfermedad. Y pues esto lo hacemos con el fin de evitar estas observaciones que pueden prevenirse con un diagnóstico precoz. Por lo cual, las GINAS proponen seguir una serie de pasos para realizar escalonadamente el diagnóstico de asma severa. Entonces, lo que nos debemos preguntar primero es si los síntomas de mi paciente son compatibles con las manifestaciones del asma, teniendo en cuenta las características de los síntomas respiratorios, como su presentación, sus desencadenantes, su evolución y sus atenuantes, donde dentro de los atenuantes debemos incluir el uso de terapia farmacológica y cómo es la respuesta al broncodilatador. También tenemos que indagar por los signos y los síntomas concomitantes característicos de la enfermedad. Entonces, ¿como cuáles vamos a tener? Entonces, disnea, dolor, torácico tipo opresivo, cuando digamos el paciente tiene dificultad para articular las palabras y entre otros. Después, también tener en cuenta que los antecedentes patológicos familiares, porque estos nos van a cobrar una relevancia al estar vinculados a las alteraciones de la vía respiratoria o a un componente de atopía. Entonces, pues en la búsqueda por predecir si un paciente sibilante padecerá asma, se han utilizado ciertas herramientas como el índice predictor de asma de Castro-Rodríguez, que se aplica en menores de 3 años, en lactantes y preescolares, que pues que consiste en criterios menores y mayores y pues en conjunto nos van a otorgar un 77% de probabilidad de padecer asma. Ya las manifestaciones clínicas también se pueden añadir pruebas diagnósticas como la radiografía de tórax, que esto nos va a ayudar a descartar anomalías de la vía aérea o del parénquima pulmonar. Y también hacer estudios complementarios, que esto nos puede ayudar a descartar diagnósticos diferenciales, como la fibrosis quística o cuerpos extraños. La espirometría, importante saber que es el gold estándar para el diagnóstico de asma, pero en niños más pequeños, algunos no van a seguir al pie de la letra las instrucciones y por lo cual no se va a poder llevar a cabo la prueba. La definición espirométrica del asma es una relación BF1-CDF menor al 0.85 con el 12% de reversibilidad al BF1 postbroncodilatador. Bueno, también tenemos que recordar que estamos haciendo un diagnóstico escalonado, pues por lo cual, junto con las pruebas diagnósticas que le tenemos que hacer, y tenemos que haber descartado otras entidades para confirmar el diagnóstico de asma. Entonces, es importante saber que existen factores que pueden exacerbar la enfermedad y desencadenar una crisis, por lo cual debemos intentar corregirlos. ¿Cuáles van a ser estos factores? Una técnica inhalatoria inadecuada, una adherencia no óptima al tratamiento, comorbilidades tales como obesidad, reflujo gastroesofágico, una rinositis crónica, infecciones, factores modificables, donde vamos a tener cuando hay una exposición al humo de tabaco o alérgenos, depresión, ansiedad, el uso excesivo de fármacos aliviadores y polimorfismo del gen interleucina 13. Por otro lado, pues también saber que existen criterios que son útiles para predecir el curso de la enfermedad y qué tan severa puede llegar a ser. Por lo tanto, pues en pacientes que cumplan estos criterios requerirán de un control y un manejo más riguroso de esta enfermedad. Entonces, ¿cuáles vamos a tener aquí? Entonces, digamos que el paciente, presente frecuentes visitas a urgencias en el último año, antecedentes de intubación, soporte ventilatorio o un ingreso a UCI para un manejo de una crisis asmática, el uso de corticoides orales,
que haya sido reciente, la necesidad de usar medicamentos de rescate frecuente, una dificultad para acceder al servicio de salud, o que haya presencia de comorbilidades, problemas psiquiátricos, alergia alimentaria, o antecedentes de complicaciones tales como atelectasias, neumotoras, neumonías, o el escaso o no uso de medicamentos controladores inhalados. Entonces, importante tener en cuenta, si después de 3 a 6 meses de un diagnóstico y un manejo terapéutico que es adecuado, además de haber retirado los factores exacerbantes, y sigue todavía habiendo persistencia de los síntomas, se habrá realizado el diagnóstico pues escalonado de que es un asma severo. Pero importante resaltar que hay ciertos casos en el que el asma puede debutar como una crisis que requiere un manejo específico, incluso sin haber pasado por todos los pasos mencionados anteriormente, por lo que pues tenemos que, vamos a establecer criterios que van a definir el estadio más avanzado de la enfermedad. Entonces, ¿cuáles van a ser esos criterios? Entonces, asma agudo severo, que entonces va a ser una crisis de asma, la cual no va a responder a repetidas dosis de broncodilatador, por lo cual va a necesitar un manejo intrahospitalario. El asma severa, que va a ser el asma aguda severa antes mencionada, y que haya tenido que ingresar a UCI porque haya tenido un empeoramiento de la clínica, porque hay falta de mejoría de los síntomas y pues hay necesidad de intensificar el tratamiento. El asma potencialmente fatal ya va a ser el asma severa con una insuficiencia respiratoria progresiva, con fatiga y con alteración de la conciencia, que va a requerir una intubación endotraqueal y ventilación mecánica. Bueno, entonces, para hablar del tratamiento, generalmente debemos tener en cuenta que los pacientes con asma que pueden llegar a progresar a un asma potencialmente fatal ingresarán a la unidad de cuidados intensivos pediátricos debido a una respuesta inadecuada al manejo típico en el servicio de urgencias, así como aquellos con síntomas persistentes y exacerbaciones frecuentes a pesar de la técnica de inhalación adecuada y el buen cumplimiento del tratamiento de las guías GINA 2020. Entonces, teniendo en cuenta esto, será muy importante hacer énfasis en la educación del paciente y en la modificación de su estilo de vida con la optimización del uso adecuado de inhaladores, la eliminación de los factores predisponentes, el manejo completo de las comorbilidades, que esto ya lo mencionamos previamente, y, de ser necesario, la rehabilitación pulmonar. Ahora, respecto a la terapia farmacológica disponible para los casos de asma severa y de difícil control, se hará énfasis en la terapia antiinmunoglobulina E, antiinterleucina 5, antiinterleucina 4 y 13 y en los macrólidos. Entonces, iniciando con la terapia antiinmunoglobulina E, encontramos el omalizumab. El omalizumab es un anticuerpo monoclonal IgG1, es humanizado recombinante y se administra en pacientes con asma alérgica crónica con al menos una prueba cutánea positiva y un nivel elevado de inmunoglobulina E en suero. Entonces, su uso tiene como resultado una reducción de hasta el 50% del número de exacerbaciones graves y mejora en el control del asma y reduce la necesidad de corticosteroides. Entonces, es muy importante mencionar que en algunos pacientes la dosis diaria promedio de prednisolona cae desde 15.5 miligramos a incluso 5.8 miligramos, como pueden ver, es una cantidad muy importante. Esto después de un año de tratamiento. La vía de administración de este fármaco es por vía subcutánea, se administra cada 2 a 4 semanas y se debe tener en cuenta que en niños las pautas planteadas para el asma grave de la European Respiratory Society y la ATS sugieren que si un paciente no responde dentro de los primeros 4 meses, digamos que posteriores al inicio del tratamiento, es muy poco probable que tenga una respuesta posterior adecuada. Ahora, en cuanto a la terapia antiinterleucina 5, encontramos el mepolizumab, también es un anticuerpo monoclonal humanizado que actúa uniéndose a la interleucina 5 circulante, evitando su unión a los receptores de interleucina 5 presentes en la superficie de los eosinófilos, inhibiendo así la acción de estos últimos. Este mepolizumab está aprobado por la FDA en niños mayores de 12 años para el tratamiento del asma eosinofílico. Las dosis utilizadas son de 100 miligramos administrados por vía subcutánea cada 4 semanas. Y en cuanto a las estadísticas, tenemos que los estudios realizados en pacientes mayores de 12 años que presentan exacerbaciones frecuentes y una evidencia de inflamación eosinofílica, el tratamiento con esta terapia durante 32 semanas resultó en un aumento del BEF1, que es el volumen inspiratorio forzado el primer segundo desde el principio, reducción en las exacerbaciones que requirieron de hospitalizaciones, así como mejora en los síntomas del asma como tal.
Sin embargo, aunque este fármaco parece tener efectos favorables en adolescentes y adultos, no se ha estudiado específicamente en escolares con asma grave, por lo tanto no se recomienda su uso específicamente. Entonces, el Reslizumab es otro anticuerpo monoclonal humanizado, este va también contra la interleucina 5 y comparte su mecanismo de acción con el fármaco anteriormente mencionado, que es el Mepolizumab. Actualmente este fármaco está aprobado para pacientes mayores de 18 años con asma grave, con un recuento de eosinófilos de 400 células por mililitro, y debemos tener en cuenta que en cuanto a la dosis recomendada de aplicarse de 3 miligramos, 3 miligramos kilogramo una vez cada 4 semanas, administrada por infusión intravenosa. Entonces, ¿qué mostraron los estudios? Que las exacerbaciones de asma fueron menos significativas clínicamente, asimismo como se evidenció también una mejoría en la calidad de vida de los pacientes en comparación con el grupo placebo de este estudio. Entonces, adicionalmente, en otro estudio de participantes que cumplían con los criterios de ATS y la ARS para el diagnóstico de asma grave, el tratamiento con Reslizumab se asoció con una reducción del 60% en el riesgo de tener más de una exacerbación. Sin embargo, se observó que el efecto sobre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo no cruzó el umbral de la mínima diferencia clínicamente importante. En cuanto al Benralizumab, este también es un anticuerpo monoclonal, sin embargo, este está encargado de inhibir ya más que todo el receptor alfa de la interleucina 5, que se va a expresar en la superficie de los eosinófilos, como ya he mencionado previamente, y en los basófilos. Ahora, lo que dice la evidencia es que el Benralizumab mejoró significativamente las tasas de exacerbación y los síntomas del asma en adolescentes de 12 a 18 años y en adultos de los 18 a los 75 años, con un asma grave que no estaba controlada en tratamiento ya con corticoides inhalados y daban dosis altas, que es el step 4 de la enfermedad, del manejo de la enfermedad, y tenemos en cuenta que la calidad de vida relacionada con la salud también mejoró significativamente en estos pacientes. La dosis recomendada de este fármaco es de 30 miligramos administrados una vez cada 4 semanas durante las primeras 3 dosis, y posterior a esto se administra una vez cada 8 semanas mediante inyección subcutánea. Para continuar, encontramos la terapia antiinterleuquina 4, interleuquina 13, está el del Dupilumab. Este es un anticuerpo monoclonal humanizado que va dirigido contra la subunidad alfa del receptor interleuquina 4. Entonces debemos tener en cuenta que la entidad de la FDA aprobó el Dupilumab como un tratamiento de mantenimiento complementario en pacientes asmáticos mayores de 12 años con un fenotipo de predominio eosinofílico y con asma dependiente de corticoides orales. Entonces, un estudio muy importante que incluyó pacientes de menores de 2 años de edad mostró que como resultado una reducción de 47% en la tasa de exacerbaciones en los pacientes que recibieron este tratamiento activamente. Este grupo que recibió este fármaco mejoró la puntuación de los síntomas después de 2 semanas de tratamiento y también se observó un aumento promedio en el BEV1, que es también lo que se quería llegar a lograr. La dosis recomendada es de 400 a 600 miligramos como dosis inicial, seguida de 200 a 300 miligramos administrados en semanas alternas. Bueno, entonces, en cuanto a los macrólidos, es muy importante mencionar que debido a sus efectos inmunomoduladores, el uso en el asma se ha discutido durante años. Sin embargo, lo que dice la evidencia actualmente es que, en comparación con el placebo, la terapia con macrólidos sí reduce el riesgo de exacerbación de asma. Sin embargo, no se han determinado los beneficios y la seguridad de su uso para el asma después de 1 año. Entonces, no hay evidencia de que el tratamiento muestre alguna reducción de las exacerbaciones y hospitalizaciones graves. Además, el efecto sobre el control del asma y la calidad de vida no alcanza el umbral de la mínima diferencia clínicamente importante mencionada previamente. Entonces, pues, como conclusión de los macrólidos, no se recomienda su uso de rutina debido a la alta tasa de resistencia que pueden inducir. Bueno, entonces, con respecto al manejo de asma potencialmente fatal, se requiere una monitorización continua, tanto de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria y el patrón respiratorio, de la oximetría de pulso, las mediciones no invasivas de la presión arterial y dependiendo de la gravedad del paciente y la necesidad de hacerla de manera invasiva por medio de catéteres arteriales. También tenemos que recordar que pues en la colocación de catéteres venosos debemos hacérsela en todos los pacientes, también debemos administrarles oxígenos, líquidos endovenosos. También importante el esquema de crisis estipulado pues por las guías GINAS para el manejo inicial de estos pacientes.
Bueno, entonces, a continuación vamos a hacer mención de algunas terapias que deben o no considerarse en el abordaje de un paciente con asma potencialmente fatal. Entonces tenemos el sulfato de magnesio que, a pesar de que actualmente pues, no se recomienda su uso de rutina en las exacerbaciones de asma, cuando se administra una infusión única de 2 gramos durante 20 minutos, reduce la necesidad de hospitalización en pacientes que no responden a la terapia inicial y cursan por hipoxemia persistente. En cuanto a la evidencia, está respaldada pues, su uso en el tratamiento de personas con asma aguda grave. Se debe tener en cuenta que deben ser monitorizados cuidadosamente porque pueden tener efectos adversos durante su infusión. Entonces, dentro de estos vamos a tener hipotensión, náusea, rubor, puede ocurrir toxicidad graves, arritmias cardíacas, debilidad muscular, arreflexia y depresión respiratoria. Pero pues en condiciones controladas y el uso de dosis adecuadas para ser segura, que es 50 miligramos kilogramo cada 8 horas en dosis utilizadas en nuestro medio. Bueno, según las metilxantinas, estas no se deben utilizar en el tratamiento de las exacerbaciones del asma porque su escasa eficacia y seguridad, dado que el rango terapéutico, por ejemplo, de la amonofilina es muy estrecho. El helio, pues por su baja densidad, esta mezcla de helio y oxígeno reduce el número de reinos y facilita el flujo de gas laminar en las vías respiratorias. De esta manera, vamos a disminuir el trabajo respiratorio en situaciones asociadas con alta resistencia de las vías respiratorias. El helio está bien establecido en niños con obstrucción de las vías respiratorias extratorácicas, pero pues en asma es menos claro. Y aunque está descrito que puede mejorar la deposición pulmonar de fármacos en aerosol, como el salbutamol, las recomendaciones actuales para los casos no responden a la terapia estándar, son considerados primero a la disponibilidad. Ya en la ventilación invasiva es débil y no se ofrece ninguna recomendación. Se han notado que hay efectos benéficos en donde se encuentra que el BiPAP tiene un desencadenante broncodilatador, pues porque este va a permitir que los músculos de la expiración que se encuentran fatigados descansen y se compensen así la autopresión positiva mediante pues, el reclutamiento de los alvéolos colapsados, que por consiguiente pues, van a lograr una mayor capacidad pulmonar. Bueno, listo. Entonces, en cuanto a la ventilación mecánica, pues sus indicaciones absolutas son claras, incluyen pues alteración del estado de conciencia, pues cuando haya un agotamiento severo o el paro cardiopulmonar. Y cuando hay una técnica, la técnica pues adecuada para la intubación suele ser la laringoscopia directa tras la inducción de una anestesia rápida. La inducción podría lograrse eficazmente pues ya sea con propofol o con tiopental, pero pues se requiere un ajuste cuidadoso de la dosis, pues por un posible compromiso hemodinámico. También, digamos, muchos autores han defendido que la ketamina, con sus propiedades simpático-miméticas y broncodilatadores, como el agente de inducción de elección, puede ser apropiado su mantenimiento. También, digamos, el midazolam, que se usa comúnmente para proporcionar pues, esta sedación y pues así de esta manera mitigar las reacciones de emergencia. Y ya, pues finalizando la parte del tratamiento, vamos a hablar de ECMO, o mejor conocido como oxigenación por membrana extracorpórea. Esta membrana se usa pues para proporcionar soporte hemodinámico e intercambio de gases por vía arterial, mientras que la venosa es utilizada para suministrar el gas solo por intercambio y a su vez existen beneficios hemodinámicos colaterales como va a ser el mejor retorno venoso y una función ventricular derecha. Y pues ya se debe considerar el uso de la oxigenación por membrana extracorpórea cuando el deterioro clínico continúa. Entonces, por ejemplo, digamos en el pH que sea de 7 a 7.1, que la presión sea de 90 a 100, que la presión arterial de O2 sea menor de 100, la presión de plató mayor a 30, inestabilidad hemodinámica a pesar de fluidos y soporte vasopresor, y el paro cardíaco inminente. Listo, ya para concluir, pues las conclusiones que sacamos del artículo fue que
Existe una limitada información referente al asma potencialmente fatal. Esto se debe a la escasa literatura disponible acerca de la misma, partiendo de la poca cantidad de estudios realizados, y también existe además una gran dificultad para acceder a ellos, lo que dificulta más la obtención de datos totalmente verídicos y actualizados. Y actualmente en Colombia no hay estadísticas actualizadas en cuanto a prevalencia, incidencia y cifras de mortalidad del asma severa, pero sin embargo, a pesar de esto, algunos de los que se pudieron encontrar concluyeron que existía una mayor mortalidad en personas mayores de 35 años, comparados con menores de 5 años y jóvenes, que a su vez en Colombia, y a su vez que en Colombia hay una menor mortalidad respecto a otros países latinoamericanos. También que el asma es una enfermedad con una alta prevalencia que, al no ser rápidamente diagnosticada, conduce al mal control de la enfermedad y a un aumento en el riesgo de las exacerbaciones, llevando a estadios más severos de la misma. Y también diversos genes como el ADAM33, el ORMDL3, como los mencioné anteriormente, se relacionan con la progresión del asma a formas más severas por su efecto en la remodelación de la vía aérea. Y ya las manifestaciones clínicas que se presentan en el asma severa y potencialmente fatal se asocian a mayores exacerbaciones, limitación del flujo aéreo y disminución de la función pulmonar. También en el asma severa se ven involucrados múltiples y complejas interacciones, algunas propias que son del huésped, como lo son los aspectos genéticos, la inflamación heterogénea, la hiperreactividad bronquial, la depresión de la función pulmonar, la remodelación de la vía aérea, siendo este último el componente fisiopatológico más relevante del asma severa, y todos estos producen cambios en la estructura y mecánica cardiopulmonar que se articulan para producir la esencia de la enfermedad. Y los pacientes con asma potencialmente fatal requieren de un abordaje rápido y eficaz acompañado de una adecuada monitorización, en quienes incluso deben considerarse enfoques menos comunes como el soporte vital extracorpóreo. Gracias.